mis estudiantes, bienvenido a una clase de Introducción Ambiental para Bachiller en Ciencia, 10º grado. La semana pasada le estuve explicando acerca del ciclo hidrológico, la importancia del ciclo hidrológico en los ecosistemas. Vimos también lo que es el agua, la importancia del agua en general y la contaminación del agua en un resumen, en una diapositiva, que vemos que es el recurso más vital para los seres vivos, el agua. Igual que el aire, son dos componentes abióticos o elementos abióticos que todos los seres vivos necesitamos para poder sobrevivir. También le estuve hablando del porcentaje de agua salada, el porcentaje de agua a nivel del planeta y el porcentaje de agua dulce que hay ahorita mismo en el planeta Tierra. Y que del porcentaje total de nuestro planeta, un 71-72% es agua. Pero que de ese porcentaje de agua que hay en el planeta, el 99% o el 97% es agua salada. Y un 1% lo compone el agua dulce, que es el agua que nosotros necesitamos. Bueno, y entonces es el recurso natural, no es un recurso renovable. En cualquier momento el agua puede agotarse como recurso natural, porque lo que estamos viendo es que el cambio climático está llevando a que este recurso se vaya deteriorando poco a poco y al final este recurso vaya a llegar a agotarse. Muchos científicos temen que este recurso en los próximos 50 o 70 años se agote en algunos países. Entonces, es un recurso que debemos cuidar, un recurso que debemos nosotros tratar de reutilizar para que así no haya una demanda muy grande de agua y que no nos haga falta en el futuro, que es lo primordial, que el agua dulce llegue a faltar en cualquier momento, entonces llegaría a lo que se llama la desaparición de las especies. Bien, entonces, siguiendo con el tema del agua, vamos a ver los parámetros de la calidad del agua. ¿Cómo yo determino si el agua es buena o es mala? Si el agua es apta para consumo humano o no es apta para consumo humano, entonces yo voy a ver los parámetros de la calidad del agua. Es lo más importante que nosotros debemos medir, porque es un recurso que nosotros estamos consumiendo a diario. Igual, usted sabe cuánto necesita una persona hoy en día consumir agua. Una sola persona debe tomar alrededor de 2 a 3 litros de agua, ¿verdad? Una persona tiene que bañarse, cepillarse los dientes, tiene que alimentarse. Entonces, imagínese usted, en Panamá, 4 millones de personas, lo que genera en cantidad de agua por litros por día. Es una cantidad exagerada de agua. Y muchas veces esa agua es desperdiciada y esa agua se bota, no es reciclada. Y es ahí donde vamos. Debemos cuidar este recurso. Debemos tratar de que la demanda sea mucho menos que la producción. La vigilancia de la calidad del agua para el abastecimiento a la población comienza en el origen de la misma, es decir, en embalses, ríos y pozos. Continúa durante su tratamiento en las estaciones de tratamiento de agua potable y a través de su paso por la red de distribución hasta que llega al consumidor. En todos estos puntos se recogen muestras de agua que posteriormente se analizarán en el laboratorio. Con las técnicas adecuadas, los técnicos analizarán aquellos parámetros necesarios para conocer si el agua es apta para consumo humano. Bien, usted no puede consumir el agua directamente, el agua cruda del río. Usted no puede ir a una quebrada, tomar el agua y consumirla, al menos que usted se siente su vida amenazada y en el instinto de supervivencia usted necesita tomar agua y usted toma agua. Entonces, es el agua que nuestro cuerpo necesita. Bien, pero ¿cómo llega esa agua que usted tiene en el grifo al agua potable? Eso tiene que recorrer.
cierta cantidad de distancia y de dónde se va a escoger esa agua. Entonces ahí es donde empieza con los parámetros de la calidad de agua. Usted no va a buscar las plantas potabilizadoras de agua, no va, no va a tomar el agua de un río contaminado, de un río que está totalmente contaminado, empezando por eso. Entonces, ¿qué se hace al principio? Se hacen estudios físico-químicos y biológicos en el laboratorio para ver la calidad del agua que tiene el río. Por ejemplo, si la toma, yo necesito tener una toma de agua en un río, yo necesito estudiarlos en tres partes de ese río, en la parte alta, media y baja, a ver dónde hay menos contaminación de esa agua. Yo no puedo tener esa planta potabilizadora ya finalizando el río que llega al mar. ¿Por qué no la puedo tener allí? Porque ese río va a abarcar grandes cantidades de terreno y va a pasar por muchos lugares en los cuales se puede ir contaminando poco a poco. Entonces, ¿dónde puedo yo ubicar? Bueno, no puede ser en la última parte. Vamos en la parte media para ver. Si en la parte media todavía el agua se puede utilizar, entonces yo voy a poner mi toma de agua en la parte media. En la parte alta no puedo, porque acuérdense que ahí es donde va a empezar el nacimiento, donde nace el río y es donde empieza a tomar fuerza. No hay una mayor cantidad de agua, es en la parte media. Por eso que la mayoría de las tomas de agua de los ríos que utilizan las empresas del IDAN y las otras más empresas, la hacen en la parte media del río. Pero antes de hacer eso, yo tengo que hacer un estudio primero para ver si el agua es apta o no para llevarlo al ser humano, para el consumo humano. Porque hay que primero aplicarle los parámetros físicos, químicos y biológicos para poder determinar de que esta es agua apta para consumo humano. ¿Qué pasa cuando usted toma agua del río, lago, un río, lago, en agua cruda? De repente no le pase nada, porque usted ya está, su cuerpo ya está acostumbrado a tomar este tipo de agua. Pero ver una persona de afuera toma agua de una vez empieza con los malestares estomacales. Vamos primero con los parámetros físicos para determinar la calidad del agua. El examen de estos parámetros da a conocer el olor, el sabor, la apariencia y la aceptabilidad del agua de una manera general. Vuelvo y repito, usted no va a buscar, usted no va a tener una toma de agua donde siente un olor desagradable, porque acuérdese que muchos ríos en Panamá están totalmente contaminados, hipercontaminados. No hay manera de limpiarlos. Tendrá que pasar 10 a 15 años para que se limpie naturalmente. Llamemos a esos ríos Río Cubíbora aquí en Santiago, en Panamá el Matanillo, el Curundú, el de Juan Díaz. Todos esos ríos están totalmente hipercontaminados. Esa agua no sirve para nada. Entonces, no puedo tener, empezando con el parámetro físico, el sabor y el olor. Son determinaciones organolépticas. ¿Por qué es organoléptica? Porque son sensibles a ciertos órganos que nosotros tenemos, órganos de los sentidos. ¿Y cuáles son los órganos del sentido? Tenemos entonces el sabor y el olor. Tengo mis fosas nasales, sabor acá en la parte de la boca, y ahí donde el agua no debe tener ninguna de esas dos características. No existe un instrumento de observación y registro de unidades de medida acerca de los sabor y el color del agua. Claro está que si el agua tiene un olor o un color, un sabor y un olor, ya yo sé que esa agua no puedo poner una planta allí de una toma de agua para que ésta sea distribuida para el consumo humano, porque ya tiene un olor que no debe tener el agua. Otro parámetro físico, el color. El color es la capacidad de absorber ciertas radiaciones del espectro visible. No se puede atribuir a ningún constituyente en exclusiva, aunque ciertos colores en aguas naturales son indicativos de la presencia de ciertos contaminantes. Si el agua es transparente, tiene un color negro, ya sé que esa agua no sirve para consumo humano. El agua un color rojo, tampoco. Esa agua está totalmente contaminada con algún contaminante que se
debió echar en ese afluente o ese afluente. Ahora, en el tiempo de lluvia, claro que sí, que el agua va a tener color chocolate de la tierra, porque imagina toda esa creciente que arrastra ese río, no va a estar clarita, va a estar llena de tierra, va a estar con esas partículas orgánicas. Entonces, ¿qué hace en este caso? Las plantas potabilizadoras extraen el agua esa que está allí, chocolate, y la van limpiando con un proceso de purificación, extracción, le hacen todo y entonces le van quitando eh, la parte de chocolate y va quedando clara el agua. Entonces la purifican, le ponen cloro y otros elementos químicos en la cual ya se puede consumir. Por eso que cuando las plantas despotabilizadoras colapsan, porque la turbiedad, eso se llama la turbiedad, que viene aquí ahorita en la siguiente, es demasiado grande, entonces el agua está demasiado sucia, entonces la planta la paran, porque pueden colapsar. Entonces, ¿qué hace? La redistribución la paran por completo y toda una ciudad no puede tener agua. ¿Por qué? Porque los niveles de turbiedad están muy altos o por encima de lo normal. Entonces tienen que parar a la planta potabilizadora para que no colapse. Ahí es donde viene la turbidez, que es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a materiales insolubles en suspensión o coloides o muy finos que se presentan principalmente en aguas superficiales. Por eso es que usted ve la turbidez del agua, determina, entonces la turbidez determina que si el agua eh, en el agua se encuentren partículas o materiales insolubles. En este caso, partículas de tierra o suelo o partículas orgánicas. Entonces hay que hacerle un tratamiento para que esa agua salga transparente, clara, que ya sea apta para consumo humano. Entonces, ese es otro parámetro físico para determinar que el agua sea potable o no sea potable. Otro parámetro físico es la temperatura. La temperatura del agua tiene una gran importancia en el desarrollo de los diversos procesos que en ella se realizan, de forma que un aumento de la temperatura modifica la solubilidad de las sustancias, aumentando la de los sólidos disueltos y disminuyendo la de los gases. O sea, el agua no puede estar caliente. ¿Quién puede tomar agua caliente? ¿No? Entonces, el agua debe tener una temperatura normal y por lo general es una temperatura ambiente. Entonces, cuando el agua se sube la temperatura es porque hay algo está pasando con ese río, con ese lago, con esa quebrada, que la temperatura está en aumento y no debería estar en aumento. Cuando la temperatura sube en los ríos, en los lagos, ¿qué pasa cuando la temperatura sube? Que todos los seres vivos que se encuentren por allí van a morir, porque el agua se calienta y ellos no soportan un cambio de temperatura que sea brusco y que en este caso esté más caliente de lo normal. Entonces, uno, afecta a los seres vivos que viven en ese ecosistema, en el ecosistema acuático, y también también nos afecta a nosotros porque nosotros necesitamos esa agua para poder consumirla. Lo que hay que investigar si es que el calentamiento global, cambio climático, está afectando directamente a esos ecosistemas acuáticos que la temperatura del agua sube. Y eso determina que el caudal esté bajo o poco. Cuando los ríos bajan de caudal es porque cuando hay una presencia de sequía y hay partes, lugares en Panamá, en donde en la temporada seca el río totalmente se desaparece. ¿Debido a qué? Al cambio climático, calentamiento global y encima a la temporada seca que es propia de nuestro país. Entonces ya vimos los parámetros físicos. Ahora vamos a ver los parámetros químicos que determinan si el agua es apta o no para el consumo humano. El pH. ¿Qué es el pH? El pH es una medida de la naturaleza ácida o alcalina de la solución acuosa que puede afectar a los usos específicos del agua. La mayoría de aguas naturales tienen un pH entre 6 y 8. Debería tener 7.
el rango normal de la temperatura del pH del agua es 7, 7.4, por allí. Ni menos ni más. ¿Y qué determina el pH? Es que si el agua es ácida o alcalina. El pH te lo puede presentar de diferentes formas. Puede ser se puede medir por un aparato electrónico o también puede medirse de forma manual con una cinta en donde usted ve que cambia. Si el color cambia es porque hay una presencia de un pH ácido o un pH alcalino. Entonces nosotros no podemos tomar agua ácida. Entonces nuestro cuerpo se vería afectado, la salud de nosotros se vería afectado. Por eso que debe tener un rango, un pH neutro, un pH 7, debe tener más o menos el agua, ni más ni menos, porque entonces se va a ver afectado la salud de cada una de las personas. La dureza. Dice que la dureza representa una medida de la cantidad de metales alcalinos térreos en el agua. Cuando hablamos de alcalinos térreos es cuando usted ve la tabla periódica de los elementos químicos, que imagino que ya la han visto en química, ustedes van a ver ahí cómo se distribuyen los elementos en esa tabla periódica. Hay unos elementos que son ácidos, otros alcalinos, otros gaseosos, y ahí te ven diferentes formas en que esos elementos estén en la naturaleza. Entonces, alcalinos térreos es una de las características de esos elementos que están dentro de la tabla periódica. Entonces, la dureza representa una medida cantidad de esos metales y fundamentalmente el calcio y el magnesio, proveniente de la solución de rocas y minerales que serán tanto mayor cuanto más elevada será la acidez del agua. Por eso que primero se mide el pH para ver si el agua es ácida o básica, o si el agua tiene un pH neutro. ¿Y qué presencia de metales tiene esa agua? Entonces lo puedo determinar por medio de un laboratorio, en un examen que yo le hago al agua. Eso tomo una muestra de agua, la meto en el laboratorio en un aparato ya sofisticado, y ese aparato te va a decir qué tipo de metales y en qué cantidad tiene la presencia de esos metales dentro del agua. Si esos metales tienen una cantidad excesiva, entonces hay que buscar la manera de cómo limpiar esa agua o tratar de minimizar que haya menos material. Y eso debido a la naturaleza. Acuérdense que en la naturaleza también hay elementos químicos que están en la naturaleza. Eso no lo podemos obviar, porque el magnesio y el calcio lo podemos encontrar en la naturaleza, de forma natural. Igual que el hierro, zinc, etc. Otro de los parámetros químicos es la alcalinidad. La alcalinidad es una medida de la capacidad para neutralizar ácidos. Contribuye a la alcalinidad principalmente los iones de bicarbonato, CO3H, los oxidrilos, pero también los fosfatos y ácido cílico u otros ácidos de carácter débil. Entonces yo debo tener un control. Si el pH del agua es ácido, entonces yo tengo que neutralizarlo a través de iones de bicarbonato para poder que esa agua quede en un rango normal o un pH más o menos neutro. Y también eso se da por la cantidad o la presencia de muchos fosfatos o ácidos osílicos que se pueden encontrar dentro de esos cuerpos de agua. Otro de los parámetros químicos tenemos los nitritos y nitratos. El nitrógeno es un nutriente importante para el desarrollo de los animales y las plantas acuáticas. Por lo general en el agua se le encuentra formando amoníaco NH3, nitrato NO3 y nitrito NO2. Todos esos compuestos, nitritos, amoníaco, nitratos, ustedes los van a ver más adelante en química, cuando van a dar formulación química, cuando van a dar compuestos químicos, ustedes van a ver todos esos compuestos que están en la naturaleza. Entonces, cuando hay una presencia de nitrito, nitrato, hay que ver si esos cuerpos de agua están expuestos a qué tipo de contaminantes. Si está expuesto o si no, si viene de la naturaleza normal, hay que ver la forma de cómo nosotros podemos hacerle frente al agua que yo estoy ahorita mismo captando para el consumo humano. Estos parámetros físicos, más los parámetros químicos, entre los parámetros físicos y químicos, los químicos son los que yo voy a determinar dentro de un laboratorio.
no lo pueden utilizar los órganos de los sentidos. Sin embargo, dentro de los parámetros físicos, la mayoría son los órganos de sentido, que son olor, sabor, color del agua. Entonces, en los parámetros químicos, ahí sí voy a necesitar un análisis exhaustivo dentro de un laboratorio para ver cuál es la presencia de esos factores dentro del agua para consumo humano. Tenemos los sólidos disueltos, y un sólido es todo aquel elemento compuesto presente en el agua y que no es el agua. Cuando hablamos de sólido disuelto, podemos ver cualquier partícula que podemos encontrar dentro del agua que no es agua. El ion cloruro, que forma parte de los sales en general, muy soluble y suele ir asociado al ion sodio. Cuando se asocia el ion sodio y cloro, se forma el compuesto que se llama cloruro de sodio. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Es sal de mesa, especialmente en aguas muy salinas. Las aguas dulces contienen entre 10 a 250 partes por millón de cloruro, pero no es raro encontrar valores mucho mayores. Miren, cuando nosotros consumimos agua potable, ustedes pensarán y dirán, bueno, yo estoy tomando agua, de repente no sé qué tenga esa agua. Pero si yo le hago un análisis de esa agua que usted toma diariamente, que es agua potable, usted va a encontrar que esa agua tiene sodio, tiene magnesio, tiene cloro, tiene calcio y tiene yodo. Tiene una cantidad de elementos químicos de la naturaleza. ¿Por qué? Pero claro, lo va a tener en un rango normal, en presencia normal, que no le dañe su organismo. ¿Para qué? Para que el agua tenga eh, todos los componentes necesarios que el cuerpo necesita, aunque sea en mínimas cantidades. Por eso que usted se da cuenta si el agua es potable o no cuando usted va, de repente, cuando le echan mucho cloro al agua potable, se da cuenta que va a tener un olor a cloro. De repente, ¿por qué el cloro? Porque el cloro es uno de los sanitizadores que más se utiliza en la naturaleza y es el que, y es donde se limpia la superficie y lo deja libre de cualquier tipo de microorganismo, mata todos esos microorganismos. Por eso es que el cloro se utiliza en el agua, para tratar de que mate la mayor cantidad de microorganismos si los hay dentro de los cuerpos de agua. Bien, vimos los parámetros físicos, vimos los parámetros químicos, ahora vamos a ver los parámetros biológicos. Dentro de los parámetros biológicos tenemos los algas. Las algas contienen fundamentalmente clorofila necesaria para actividades fotosintéticas y por lo tanto necesitan la luz solar para vivir y reproducirse. La mayor concentración, se da en los lagos, lagunas, embalses, remazos de agua y con menor abundancia en las corrientes de agua superficiales. Las algas son elementos naturales. Se le considera dentro de los reinos, que entra dentro de los reinos de la parte reino vegetal. ¿Por qué? Porque ella produce fotosíntesis, ellas realizan fotosíntesis, producen oxígeno, y ese elemento necesario para la supervivencia de los seres vivos. Pero también mayores cantidades de concentraciones de algas dentro de un ambiente. Buenos días, profe. Disculpe que no había entrado a la plataforma, es que tenía problemas con la señal de internet. No se preocupe, dele. Dentro de este grupo de organismos, entonces, fotosintéticos tenemos las algas, pero cuando hay una mayor cantidad de presencia de algas dentro de un cuerpo de agua, eso me indica a mí de que esa agua pueda afectar la salud de las personas. O sea, tengo que tener un control. Debe haber una cantidad de algas mínima. Pero hay algas que usted la puede ver a simple vista, como también puede haber algas son algas que usted no la ve, microalgas, le llaman microalgas. Hay microorganismos que son como las cianobacterias, que también producen fotosíntesis, y los fitoplancton.
usted no lo ve, son pequeñitos, pero lo puede ver en un microscopio. Cuando hay mayor cantidad de eso, significa de que hay que buscar la manera de cómo podemos nosotros adecuarla para el consumo de agua. Mire lo que pasa en muchos lugares en Panamá. Y esto se ve en Panamá, para que usted sepa. Esa imagen que ustedes ven allí, en donde los residuos o las aguas residuales y aguas negras van directamente a un cuerpo de agua o van directamente al mar. Mire ustedes cómo va cambiando el color del agua y cómo se va alimentando ciertos organismos. Y es más, hay ciertas especies es donde usted también consume esas ciertas especies. Entonces, si usted contamina un cuerpo de agua, y sabemos que dentro de ese cuerpo de agua hay ciertas especies que es apta para consumo humano, entonces también estoy afectando no solamente el agua, también estoy afectando muchas especies, porque ellas se van a alimentar de estos residuos que no son para nada agradables. Entonces, hay que buscar la manera de cómo nosotros podemos tratar de que esto no pase dentro de los ecosistemas acuáticos. Otro de los parámetros biológicos son las bacterias, que eso es lo más importante para mí dentro del agua potable. Las que se pueden encontrar en el agua son de género muy numerosos, pero las patógenas para el hombre son las bacterias coliformes y los estreptococos que ustedes utilizan como índice de contaminación fecal. Cuando en el agua hay presencia de estos coliformes totales y fecales y los estreptococcus, estos tipos de agua son los que esos tipos de bacterias son muy patógenas para el ser humano. Y eso es indicativo de que estos cuerpos de agua están contaminados con heces fecales. Entonces, ¿por qué se mide el agua? Le dice de que vamos a ver cuánto tiene, vamos a hacer un estudio del agua para ver cuál es la E. coli. La E. coli es los coliformes totales, los coliformes totales. Es una bacteria que se llama Escherichia coli. Esas Escherichia coli están presentes en las heces fecales del ser humano. Entonces, cuando esas están en mayor cantidad dentro del agua, significa de que esa agua está totalmente contaminada y no es apta para consumo humano. El género de los Streptococcus, que son otro tipo de bacterias, le dan un olor característico al agua. Porque cuando usted pasa dentro de los ríos contaminados, ¿verdad? Con heces, contaminación con agua negras y agua residual, le da un olor característico. Que dice, por aquí sí huele feo, huele como a zanja. Bueno, esas son las bacterias Streptococcus que están degradando la materia orgánica que están dentro de esos ecosistemas acuáticos, dentro de esos ríos. Y el olor de una vez usted lo va a sentir, un olor desagradable. Y eso es el producto de que esas bacterias están consumiendo esa materia orgánica. Entonces, si en el agua hay presencia de estos microorganismos, significa de que el agua no es apta para consumo humano y esa agua está contaminada con bacterias. Y esto es lo peor que también pueda pasar, porque apenas usted tome agua contaminada por bacteria o cualquier tipo de microorganismo, lo primero que va a padecer es el sistema digestivo con algunas reacciones adversas a esto. ¿Y cuáles son esas reacciones? La diarrea, vómito, sangrado, diarrea con sangrado. Y eso pasa por tomar agua contaminada. Y eso ha pasado anteriormente. No solamente en Panamá, en muchos países en donde no tiene acceso al agua potable y las personas consumen agua cruda. Y al consumir agua cruda, usted no sabe si esa agua en la parte alta, qué están desechando en esos ríos. Ahorita mismo usted no puede obtener un desagüe de su casa que paga directamente arriba, porque esto puede ser multado. Eso está en las leyes nacionales. Usted no puede tener ningún desagüe y mucho menos desagüe de tanque séptico. Eso contamina directamente a los ríos y eso es lo que permite que haya una mayor contaminación dentro de los ecosistemas acuáticos. Otro de los parámetros biológicos que tenemos los hongos, los mohos, las levaduras.
pertenecen al grupo de bacterias, pero no contienen clorofila y en general son incoloras. Todos estos organismos son heterótrofos y en consecuencia dependen de materia orgánica para su nutrición. Dentro de la levadura lo podemos tener, son microorganismos. Son microorganismos que yo no puedo ver a simple vista. Necesito un microscopio para poder determinarlos. Los mohos, las levaduras y los hongos microscópicos. Si hay presencia de estos microorganismos dentro del agua, significa que también el agua está totalmente contaminada y no es apta para consumo humano. De todos estos parámetros que ustedes han visto, físico, químico, biológico, bien, si usted va a un río ahorita mismo por acá en forma natural, una quebrada, usted se va a dar cuenta de que el agua está totalmente clara, no tiene olor. Las primeras características que usted ve es que no tiene olor, no tiene sabor, ¿verdad? Y no tiene color. Usted dice, ah, bueno, esa agua se puede tomar. Ahora, usted, ahí sí ya viene lo que se llama la suerte. Si el agua no tiene nada, no tiene microorganismos patógenos, usted lo consume y a usted no le pasa absolutamente nada. El detalle aquí está en que usted no va a ver los microorganismos que puede encontrar en ese cuerpo de agua. Entonces usted puede que esté expuesto a que consuma cualquier microorganismo que le afecte el sistema digestivo. Entonces, para poder yo darme cuenta si hay o no, o tiene o no presencia de algunos microorganismos, yo tengo que tener un análisis microbiológico del agua. Un análisis microbiológico del agua significa un análisis de los microorganismos que están presentes dentro del agua. Y todos esos análisis yo los hice. Parece mentira. Yo agarraba el agua normal y le hacía estudios para ver qué cantidad de microorganismos tiene el agua. Microorganismos, estamos hablando de los parámetros biológicos, para ver qué microorganismos tiene el agua. Y yo me daba cuenta que, bueno, hay veces que nos dicen que el agua está potable, en realidad no está potable nada, porque tiene presencia en cantidades grandes de esos microorganismos. Entonces el agua no es potable. Y se han hecho estudios del agua embotelladas también para ver cómo el agua, cómo es qué presencia de microorganismos tiene. Resulta que hay hay marcas de agua embotellada en donde tienen bastantes microorganismos. Imagínense ustedes. Así que no se le está haciendo la debida microfiltración a esa agua. Entonces, estos microorganismos presentes en el agua, al final va a tener un impacto negativo en la salud del que lo consume. Y por eso, que es de suma importancia que el Ministerio de Salud haga los debidos controles necesarios para ver si el agua es apto o no para consumo humano. Y que esos parámetros físicos, químicos y biológicos tengan lo necesario para poder que el agua sea consumida por el ser humano. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguno. Bien. Vamos al taller número 8. Ustedes van a confeccionar un cuadro comparativo. Van a confeccionar un cuadro comparativo con los 3 parámetros de calidad del agua. Debe incluir las imágenes. Toma el parámetro físico, anota lo que son los parámetros físicos, el parámetro químico y los parámetros biológicos. Y entonces debe incluir las imágenes dentro de esos cuadros comparativos. Bien, antes de cerrar la clase, en la semana yo voy a poner un parcial, el parcial número 2, de los 3, yo creo que hicimos parcial de los 3 primeros temas, de los 3 que siguen. Creo que el parcial no es como el anterior, el parcial va a ser un trabajo, si no me equivoco, trabajo sencillo, pero tiene su fecha de caducidad y está restringido, así que traten de enviar el parcial al tiempo que yo le pongo, para no estar después abriendo plataforma para que usted me lo entregue tarde. Traten de enviármelo a tiempo. Bien, entonces, como no hay preguntas, nos vemos más adelante con la clase de saneamiento ambiental que ustedes mismos están tomando. Que tengan un feliz receso. Nos vemos.